Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, les quiero dar la bienvenida a este webinar. Mi nombre es Sofía del Río, soy responsable de marketing de Nublit y el día de hoy les quiero agradecer a todos los que se están sumando. Recién estamos arrancando con este webinar y me gustaría saber si me están escuchando y nos están viendo bien. Pueden escribirnos a través del chat que está a disposición en el panel de la derecha. Ahí me pueden poner si lo escuchan bien. Genial. Hola, buenos días a todos. Genial. Gracias por ir sumándose. Vamos a ir esperando unos minutos hasta que, digamos, todos se puedan ir conectando al webinar. Mientras tanto, les quiero comentar que me están acompañando del equipo de Nublit, Mario y Juan, que van a estar acompañándome en este webinar el día de hoy, haciendo esta presentación donde vamos a hablar sobre los distintos modelos para operar de forma exitosa nuestra infraestructura en la nube. Y mientras vamos entrando y poniéndonos en tema, les quiero comentar que en este webinar vamos a estar haciendo la presentación. Hacia el final de la misma tenemos un regalo para todos los asistentes por habernos acompañado y también vamos a estar respondiendo las preguntas que nos realicen, con lo cual les digo que nos pueden escribir tanto en el chat, en el panel que ven a su derecha, o nos pueden enviar las preguntas de forma privada que las vamos a estar contestando hacia el final del webinar. Cualquier consulta o duda que tengan en el medio de la presentación, yo voy a estar como moderadora y voy a estar asesorándolos en lo que necesiten mientras Mario hace su presentación. Me gustaría preguntarles, bueno, desde dónde nos están acompañando, desde dónde nos están viendo. Y además de Paraguay, buenísimo, bienvenidos. Desde Perú, genial. Muy bien. Bueno, veo que hay de todas las ciudades y de distintos países. Me encanta, me gusta que nos puedan ver desde distintos lugares. La idea de este encuentro es poder tener otras ediciones a lo largo del año y volver a invitarlos para que podamos compartir un espacio de capacitación y de conexión y donde podamos poner a discusión diversos temas que sean realmente de interés para todos. Así que si tienen alguna sugerencia de algún tema que les gustaría que tratemos a futuro, sería súper lindo para nosotros saber qué les gustaría, sobre qué tema les gustaría que trabajemos y que traigamos para futuras ediciones. Y sin mucho más preámbulo, les cuento que el día de hoy vamos a estar hablando de distintas cuestiones. Lo primero que vamos a ver es los principales mitos que hay para operar la nube y sobre la operación de nuestra infraestructura en la nube. Ahí Mario nos va a estar compartiendo algunos de estos mitos y algunas cuestiones y buenas prácticas asociadas a estos mitos. Luego vamos a ver, vamos a estar hablando acerca de qué significa gestionar en la nube, qué significa gestionar de forma exitosa nuestra infraestructura en la nube. Y vamos a estar cerrando este webinar con los diferentes modelos de operación donde podemos hacerlo de forma in-house o outsourcing. Y en el cierre, Juan nos va a contar un poco más acerca de Nublit y nos va a hacer la entrega de este regalo que trajimos para ustedes por acompañarnos en el día de hoy. Entonces, si les parece, los dejo con Mario para que demos inicio al webinar. Mario, buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, como decía Sofi, de lo que vamos a hablar básicamente es de la manera en que gestionamos la nube. Podemos gestionarla nosotros mismos o tercerizar la gestión, o incluso podemos usar una mezcla de ambas. Lo importante es tener claro cuáles son los pros y contras de cada modelo y evaluar si nosotros mismos podemos ejecutar lo que se necesita. Pero para eso tenemos que tener claro qué es lo que se necesita y derribar al menos varios de los mitos que están instalados y de los que vamos a hablar ahora y comentó Sofía. Por supuesto, si tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario o contar alguna experiencia, siéntanse libres de escribirlo en el chat y lo respondemos al final. ¿Ok? Bueno, vamos a arrancar hablando de los 10 principales mitos sobre la nube que según Gartner están instalados. Y lo vamos a usar de insight para analizar los 3 modelos para gestionar la nube, ¿sí? Primero que nada,
Gartner es una empresa que hace consultoría e investigación en el área de TI, famosa por el cuadrante mágico de Gartner, que todos seguramente ya conozcan. Y en uno de los artículos que publican, habló sobre esto que me gustaría discutir con ustedes y que según Gartner puede de alguna manera frenar la innovación de las empresas o generar expectativas falsas, ¿sí? Y vamos con el primer mito. La nube siempre tiene que ver con el dinero. Algo que he escuchado muchas veces por ahí, y es el caballito de batalla de muchas áreas comerciales, es que la nube es más barata, ¿sí? Y capaz que hay veces que sí, pero definitivamente no es siempre. Por supuesto, es mucho más fácil justificar al CFO la migración a la nube diciendo que se va a ahorrar, ¿sí? Por más que el verdadero motivo sea otro, como la automatización, la escalabilidad, etcétera, siempre la principal preocupación es ahorrar gastos, ¿sí? Por lo tanto, es fundamental no dar por sentado que se va a ahorrar, a menos que se esté 100% seguro de eso. Si no, lo que va a pasar es que se va a generar una expectativa que al momento que todo esté arriba va a saltar y no vamos a poder hacer mucho, ¿sí? Y lo peor que puede pasar es volver atrás toda la infra a on-premise, ¿sí? Bien, ahí se había trancado un poquito. Bueno, segundo mito, hay que estar en la nube para ser bueno. Gartner usó un término para esto que hace tiempo lo estoy escuchando por ahí, se llama cloud washing o lavado de nubes, ¿sí? Y es un término que aplica una solución que supuestamente, entre comillas, está basada en la nube, pero no lo está realmente. Ejemplo, una aplicación que antes, voy a poner un ejemplo extremo, que antes corría en mainframe, pasa a un web service y va a marketing y le pone la palabra nube en todos lados, ¿sí? Es común que las empresas usen la palabra nube porque está de moda, de alguna manera, y lo pongan a determinados productos para vender más. Y esto da lugar a este mito. Para que el producto sea bueno, tiene que estar en la nube sí o sí. El hecho de que esté en la nube, en definitiva, no le suma nada si la aplicación sigue siendo monolítica, ¿tá? Sin capacidad de escalar, ¿tá? Esto hay que tenerlo claro. Por otro lado, se deberá utilizar la nube para todo. A esta altura, bueno, no tiene sentido hablar de las ventajas de estar en la nube, todo el mundo habla de eso. En general, las aplicaciones que más aprovechan la nube son las que tienen cargas muy variables, ¿sí? O para desplegar algo de cero de manera automática, por ejemplo, Infrastructure as a Code o Terraform, lo que sea. Ahora, no siempre la nube es perfecta para todo, ¿sí? Por ejemplo, una aplicación legacy que está hosteada en un sistema operativo fuera de soporte y que es de alguna manera altamente sensible a la latencia y no va a andar muy bien, ¿sí? Por lo que eventualmente no hay que tener miedo de decir, señores, esta aplicación no la migremos a la nube, ¿ok? Otro mito, siempre que nos llega un cliente, ¿sí? Como dice ahí, el director ejecutivo así lo dijo, es una estrategia de nube. Nosotros siempre lo que hacemos cuando nos llega un cliente que tiene intención de migrar a la nube, entre otras cosas, lo que hacemos es preguntar para qué, ¿sí? De hecho, tanto AWS como Azure tienen lo que se llama el CAF, que es el Cloud Adoption Framework, que básicamente es una guía para implementar un roadmap a la nube, ¿sí? Y muchas veces las respuestas a la pregunta de para qué son o porque el CEO dice o el CTO quiere o porque es una directiva que viene de afuera. Bueno, justamente el CAF lo que hace es definir una especie de plan, identificando objetivos dentro de una estrategia de negocio, ¿sí? Y de alguna manera transmitiendo que la nube es un medio para un fin y no un fin en sí mismo, ¿sí? Lo que hay que entender es cuál es ese fin. Eso es lo que hay que, de alguna manera, trabajar de antemano. Bien, necesitamos una estrategia de nube o un cloud provider, ¿sí? Un cloud provider. A veces hay que tener claro que un solo proveedor de nube no es suficiente. En mi caso conozco empresas que tienen toda su infraestructura en AWS y su IDP en Azure AD en lugar de AWS Identity Center, ¿sí? O que tienen toda su infra en Azure y utilizan el
Watson de IBM Cloud en lugar de Cognitive Services de Azure. ¿Tá? Lo que quiere decir con esto es que hay que usar lo mejor de cada cloud provider y no casarse con uno solo esperando que tenga lo mejor, ¿sí? Para eso hay que conocer también otras experiencias. Otro mito, la nube es siempre más segura que las capacidades internas. Bueno, es verdad que la mayoría de los cloud providers están certificados en todos los estándares de TI, como ISO 9001, 27001, PCI DSS, SOC 1, 2 y 3, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que la seguridad está de alguna manera garantizada, ni mucho menos, ¿sí? Principalmente porque la seguridad es una responsabilidad compartida entre, de alguna manera, el cloud provider y el cliente. Es decir, AWS o Azure te dice, yo me encargo de los availability zones, los edge locations, el hardware, la red, digamos, a bajo nivel, y hasta determinada capa de software. Ahora, vos te encargás de la parte de IAM, ¿sí? De las aplicaciones y sus parches, los sistemas operativos y sus parches, la configuración de red, encriptar de punta a punta y de tus datos, ¿sí? O sea, los CIOs no deberían asumir que la nube es más segura porque a determinado nivel de responsabilidad el manejo de seguridad termina de alguna manera dependiendo de las capacidades internas. ¿Ok? Otra, la multinube evitará la dependencia del cloud provider. Respecto a esto, todas las empresas arrancan subiendo los sistemas a una sola nube, ¿sí? Y después es razonable que surja la preocupación de que toda la parte de TI de la empresa depende o de Azure o de AWS o de cloud provider que sea, ¿sí? Y a partir de ahí se llevan determinadas cargas a otro cloud provider. Y listo, tengo multicloud. Bueno, la realidad no es tan así. Para tener independencia del cloud provider se necesita una estrategia de alta disponibilidad, no tanto de multicloud, sino alta disponibilidad y presupuesto, porque en definitiva hay que duplicar los gastos. Y esa estrategia de alta disponibilidad tiene que ir de acuerdo a las necesidades del negocio. Otra, las empresas están abandonando la nube pública. Bueno, esto es algo que a los fabricantes de hardware les encantaría escuchar. Sin embargo, este es el único mito con el que discrepo un poco con Gartner. Honestamente, yo al menos nunca escuché que las empresas estén abandonando la nube pública. De hecho, todo lo contrario. Sí, como dije antes, he visto alguna empresa que hacen un piloto y dicen, esto no es para mí, ¿sabes? Y en mi experiencia es porque no eligen la aplicación correcta y tienen tantos problemas que se terminan desmotivando, ¿sí? O no eligen los stakeholders adecuados, o esperan que todo sea igual que on-premise. Por ejemplo, me pasó con un ente público que quería migrar las bases de datos de SQL a Azure SQL, y había features que no eran iguales, ¿sí? A su vez, en ese caso particular, por desgracia, la versión de SQL Managed Instance, que es la más parecida, no estaba disponible para el tipo de suscripción que tenían, y eso terminó por desmotivarlos, ¿sí? De alguna manera hay que tener la capacidad de adaptarse a los nuevos features que provee la nube. Pero más allá de esto, de vuelta, yo no he escuchado este mito, pero sí digamos, capaz que se dijo en algún momento, no, yo no lo escuché y no, en ese caso no sería verdad. Bien, tenemos una estrategia de implementación, adopción, migración en la nube. AWS y Azure, que son los que siempre menciono porque es lo que más conozco, maneja al momento de la iniciativa de una empresa de migrar a la nube una estrategia de negocio que es la que transmite el CEO hacia dónde va la empresa y es digamos, es a largo plazo. Y el resto son planes estratégicos, ¿sí? Y pueden ser a mediano plazo. Dentro de esos planes están estos que se mencionan: plan de implementación, plan de adopción y plan de migración, ¿sí? No son una estrategia. A Gartner lo que le molesta es que se llame estrategia a estos planes. ¿Por qué? Porque debería haber una estrategia de negocio claramente definida que para cumplirse requiera la migración a la nube, ¿sí? Y Gartner
De hecho, pone un ejemplo de lo que no es una estrategia de nube. Dice, un plan para cerrar el centro de datos no es una estrategia de nube, o no debería serlo, ¿sí? Eso debería ser parte de una estrategia más general. Y el último mito, una vez que me haya pasado la nube, ya no tengo que hacer más nada, ¿sí? Este mito es clave para lo que sigue. Lo importante acá es tener expectativas realistas, es decir, no pensar que una vez que migré a la nube terminé mi camino, ¿sí? En muchos sentidos, en realidad, lo que hicimos fue, de alguna manera, empezar, sobre todo si la forma que usamos para migrar fue lift and shift, por ejemplo, o rehost, en lugar de refactorizar la aplicación. Bien, y siguiendo con lo anterior, definitivamente hay mucho para hacer una vez que las aplicaciones están corriendo a la nube, ¿sí? Y ese mucho para hacer es básicamente gestionarla, ¿bien? Ahora, vamos a recordar juntos algunos momentos inolvidables, entre comillas, ¿tá? Sobre todo a los que hace más años que estamos en esto, ¿sí? Que es, ¿a quién de TI no le ha pasado? ¿Sí? ¿A quién de TI no le ha pasado estar en el medio de un incidente y no tener un plan? Es más, no saber ni siquiera priorizarlo porque no está claro el impacto real del incidente. Perdón. O enterarse por un usuario final, que ya de por sí es horrible, que hay problemas con el servicio y no tener la visibilidad necesaria de la infraestructura para encontrar la causa raíz. O cuando nos hicieron una auditoría y dejaron en evidencia que había usuarios privilegiados que ya ni siquiera estaban en la empresa, ¿sí? O no contar con la documentación actualizada, o directamente ni tenerla, o no tener el respaldo cuando más se necesita, un disco lleno que provoca que se caiga un servicio, o recibir una factura enorme porque alguien quiso probar un servicio de cloud que parecía barato y terminó siendo muy caro, ¿sí? La realidad es que estas son cosas que nos pasó y en algunos casos nos sigue pasando. ¿Por qué? Porque en definitiva, en general, por X motivo, no le dedicamos tiempo a lo importante como a lo urgente, ¿sí? O tanto tiempo a lo importante como a lo urgente. ¿Tá? Eso hace que no podamos gestionar la nube de una manera proactiva más que reactiva, ¿sí? Para evitar este tipo de cosas. Ahora, ¿qué es gestionar la nube? Gestionar la nube es tomar el control de la nube. ¿De qué manera? Organizando todos los servicios que se ejecutan en la nube, ya sea pública, privada, híbrida o eventualmente multicloud, ¿sí? Desde el control de acceso a usuarios hasta el almacenamiento de los datos y a la vez monitoreando el impacto económico que tiene el uso de estos servicios. Pero hay complejidad en hacer las cosas bien, ¿sí? O sea, no alcanza con subir las aplicaciones a la nube y esperar que la nube se maneja sola porque no va a pasar, créanme. Por ejemplo, el monitoreo es una pieza fundamental en la gestión, ¿tá? Y tiene que ver con lo que vimos antes de que no debería pasar que nos enteremos primero por un usuario que algo no funciona, ¿sí? Pero por otro lado, tampoco podemos llenarnos de alertas sobre las que no podemos tomar ninguna acción o que sabemos que se van solas, ¿sí? Y cuando tenemos alertas, deberíamos tener la traza completa desde que un usuario final hace una solicitud en una página web, pasa por el API Gateway, ¿sí? Eventualmente llega a un microservicio que a su vez va a otro microservicio y termina con una query en la base de datos. Para eso nosotros deberíamos tener un APM instalado que me dé la dirección IP entrante, los códigos de estado de respuesta del HTTP, como un 200, un 400, lo que sea, los tiempos de respuesta en cada punto, en milisegundos, eventualmente los logs de la aplicación, la query en la base de datos y su tiempo de respuesta, ¿sí? Eso es una traza. Y tengo que mirarla no solo cuando hay problemas, porque puede que tenga un pico por un mal desarrollo, ¿sí? Y ese pico eventualmente me puede generar un aumento en la escalabilidad horizontal y a su vez que se vea reflejado en el aumento de un costo, ¿sí? Por otro lado, hablando de esto, tengo que tener los gastos controlados, ¿sí? Tengo que enterarme
si pasé un umbral, ¿sí?, que yo ya había definido en función del presupuesto que yo tenía. O sea, tengo que chequear que no tenga recursos sin asignar, que estén gastando innecesariamente, ¿sí?, que los sizes de las VMs o las instancias estén bien dimensionados. Y por otro lado, tengo que verificar que esté cumpliendo con la política de respaldo, que esté actualizada y cumpliendo con los objetivos del negocio o para las auditorías que voy a tener más adelante. Por otro lado, tengo que estar seguro que el IAM está actualizado. Los usuarios con MFA, esa es la básica, con privilegios estrictamente necesarios, con eventualmente un IDP centralizado, con una configuración que cumpla la política de seguridad que se definió previamente, ¿sí? Por otro lado, tengo que monitorear la seguridad con algún SIEM, por ejemplo, para que correlacione toda la información y encuentre posibles ataques, ¿sí? Tengo que correr vulnerability scans, tengo que monitorear si el WAF no está frenando, por ejemplo, ataques de DOS que me puedan estar afectando la performance. Y después las básicas, ¿no? O sea, actualizar y no solamente parches de sistema operativo. Hace unos meses AWS nos obligó a actualizar Aurora, por decir algo, y después nos dejó sin dormir, ¿sí? O actualizar el AKS de Azure, que es el motor de Kubernetes, que nos cambió la IP y también complicó. En fin, podría seguir un buen rato hablando de cada uno de los slots que están en esa rueda, pero lo importante es que estas tareas no las hace la nube, ¿sí? O no las hace la nube por sí sola, ¿sí? Las tenemos que hacer nosotros mismos y para hacerla de manera correcta lleva tiempo. Y esa es la letra del problema sobre la que vamos a hablar ahora. Y frente al hecho de que, a ver, como vimos, gestionar la nube requiere dedicación y conocimiento, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos nosotros mismos in-house o lo tercerizamos con un outsourcing o hacemos una mezcla de ambas? ¿Sí? Y de verdad, bueno, Sofía y Juan no me dejan mentir, trato de ser objetivo en el análisis. ¿Cuáles son las ventajas de hacerlo in-house? La realidad es que tenemos un equipo, un área para hacerlo trabajar y si ya tenemos un muy buen equipo, entonces sigamos así, ¿sí? O sea, cada proyecto nuevo o tarea es una oportunidad para mejorar los skills de la gente y por otro lado, si el proyecto termina bien, también sirve como motivador, ¿sí? La agenda la pone uno mismo, eventualmente priorizando las diferentes tareas en la interna. No dependo de la disponibilidad de terceros que eventualmente pueden estar en otra zona horaria. Otra ventaja es que hay o debería haber mayor flexibilidad y compromiso con los objetivos de la empresa porque se supone que todo el mundo está alineado con la estrategia, ¿sí? Se entiende el contexto y los objetivos del negocio, por lo cual está mucho más claro el impacto y las consecuencias de un cambio, ¿sí? Hay un relacionamiento mucho más directo con los usuarios, es decir, alguien interno podría negociar más rápido una pausa del servicio, por ejemplo, en caso de que haya que hacer un mantenimiento, ¿sí? Se tiene un control sobre la gente que es vital para la operación de un servicio, ¿sí? O sea, si una persona muy valiosa quiere renunciar, puedo darle más opciones. Por otro lado, tengo total visibilidad de cuánto se está trabajando realmente y cuál es el estatus de los diferentes temas, ¿sí? Y por último, hay un control sobre la confidencialidad de los datos porque no se confía información sensible de la empresa a un tercero. Ahora, ¿cuáles son las desventajas frente a un outsourcing? Capaz que tengo un excelente equipo, ¿sí? Pero va a tener que focalizarse en todo, ¿sí? En todo es lo urgente, lo importante, lo no importante y armar una automatización eventualmente de cero, ¿sí? Para no ejecutar tareas rutinarias que pueden generar muchas veces desmotivación, ¿tá? Por ejemplo, entrar y fijarse si se hicieron bien los respaldos, mirar las métricas de performance, asegurarse de que no haya recursos sin asignar. Esas tareas, de repente, una empresa de outsourcing ya lo tiene automatizado y andando y no implican tareas manuales. Otra desventaja es que un outsourcing tiende a ser igual o más barato que una persona fija, ¿sí? Además, esa persona
puede no estar disponible por licencia. En cambio, si tengo un servicio, debería tener un equipo de gente disponible 7x24. Otra desventaja es que mis colaboradores no pueden ser buenos en todo, ¿sí? O sea, seguramente me paga una tarea o un proyecto sin el skill adecuado, ¿tá? E ir así me puede llevar mucho más tiempo y eventualmente quedarme sin nada, ¿sí? O puede haber problemas de motivación para la persona porque lo estoy básicamente mandando a la guerra con un tenedor, ¿sí? Puede romper algo, puede generar un gasto grande en la cloud porque está tocando sin saber, o puede implementar algo mal y generarme un problema a futuro, ¿sí? Esto es algo muy común. Otra desventaja es que es mucho más difícil incorporar a alguien, sobre todo si estamos hablando del ámbito público, donde tiene que pasar por un proceso muchísimo más largo, ¿sí? Y en definitiva estamos hablando de un rubro que tiene un nivel de rotación muy alto comparativamente con otros, ¿sí? Otra desventaja es que tengo que pagar la capacitación, ya sea cursos, certificaciones o tiempo de I+D, que se traducen en horas hombre y que no siempre la persona está dispuesta, ¿sí? Y la última desventaja que vamos a ver es algo que tiene que ver con la sobrecarga. Es decir, si sobrecargamos al equipo, por diferentes motivos va a bajar la productividad. Si se decide contratar un servicio de outsourcing, se le da de alguna manera la posibilidad al equipo de delegar trabajo y eso aliviana la carga de alguna manera, ¿sí? O sea que contratar más gente in-house, digamos, puede de alguna manera dar mayor alineación a la cultura de la empresa, pero también pueden jugar en contra básicamente tres cosas. El costo, que va a ser más alto, los tiempos de recruiting y la retención del talento, de alguna manera. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa del lado de outsourcing? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, la primera es que puedo pedir lo que necesito y deberían poder asignarlo de manera rápida, ¿sí? A diferencia del anterior, no tengo que pasar por un proceso de selección de la persona porque eso ya se hizo antes, ¿sí? Hay una capacidad elástica, ya que estamos hablando de nube, en función de la demanda, a pesar de que obviamente siempre hay un mínimo, ¿sí? Con respecto a los procesos automatizados que hablábamos antes, por ejemplo, verificar que se hicieron bien respaldos, que no se esté malgastando, herramienta de monitoreo instalada, todo eso ya debería estar automatizado. Y por todo lo anterior, los tiempos de entrega deberían ser mucho más cortos, ¿sí? Debería ser más barato, esto ya lo vimos en el slide anterior, ¿sí? Y deberíamos contar con un soporte 7x24 en caso de incidentes, que a veces implementar un sistema de guardias en las empresas puede ser conflictivo, ¿sí? De todas formas, esa empresa debería trabajar proactivamente justamente para no tener incidentes después de hora, ¿ok? Ahora, por otro lado, desventajas. Puede ser más complicado adaptarse a la forma de trabajo de la empresa, sobre todo porque no se transmite la cultura o la estrategia de la empresa de la misma forma a la gente de afuera, ¿sí? Esto, digamos, lo demás, menor control de la confidencialidad de los datos, menor calidad en la comunicación, disminución del conocimiento interno, mejor conocimiento del negocio, eso ya lo hablamos en la slide anterior. Ahora, independientemente de esto, cada empresa debería ser la mejor en lo que hace, ¿sí? Si una empresa no se enfoca en la estrategia de negocio, y seguramente la competencia sí lo va a hacer y haga un mejor producto o servicio o lo que sea, ¿sí? Otro modelo, ¿sí? Además de estos dos, es tener lo mejor de los dos mundos, ¿sí? O sea, tener gente interna de TI, pero enfocada en la estrategia del negocio y al mismo tiempo coordinando de tareas de TI de una empresa de servicios, ¿sí? O sea, y una empresa de servicios que sea especializada en el tema y gestionando de manera conjunta, ¿sí? También es cierto que tener lo mejor de los dos mundos no es fácil y requiere trabajo, pero tener una empresa especializada me ayuda a derribar los mitos que vimos antes
y por lo menos a compensar las desventajas de un modelo in-house. O sea, si vas a migrar a la nube, además te va a dar una mejor idea de lo que va a costar y te va a ayudar de alguna manera a juntar argumentos para no encarar la nube solo desde una perspectiva de costos. ¿Ok? Bueno, hasta acá lo que quería comentarles. Espero que les haya aportado. Si hay alguna duda, consulta, más que contento de responderla. Le doy lugar a Juan. Adelante. Bueno, muchas gracias Mario por tu presentación, súper claro como siempre. Y gracias por la franqueza en el comparativo de los modelos, era algo que habíamos acordado. Si tienen algunas preguntas, les voy a hacer una breve presentación sobre Nublit primero, que bueno, estoy viendo ahí en los invitados que hay muchos con los que ya nos conocemos y hemos conversado, algunos no. Brevemente, sin demorarme mucho, les voy a contar quiénes somos para que ustedes sepan con quién están hablando y después pasamos a la instancia de las preguntas y les contamos cuál es el famoso regalito que tenemos para ustedes. Muy bien. Bueno, básicamente Nublit es una empresa, como ya se habrán dado cuenta, especializada en brindar servicios de consultoría cloud. Nosotros nacimos hace unos 10 años, 100% sobre tecnología cloud, y lo que hacemos es venir acompañando a las empresas en general de toda la región en todo tipo de proyectos sobre la nube. Ahora bien, nuestro core es acompañar a los clientes en proyectos de migración, armado de contingencia sobre la nube, proyectos cloud native del tipo implementación de Kubernetes, microservicios, modernización de infraestructura, etc. Como partner, ustedes vieron al principio que somos partner de AWS y de Microsoft. Nosotros trabajamos siempre alineados a las buenas prácticas de estos fabricantes. Entonces, en ese sentido, trabajamos y nos especializamos en apoyar a nuestros clientes a optimizar todo lo que las infraestructuras que ya tienen desplegadas sobre la nube. Tenemos un proceso muy bueno de optimización de infraestructura cloud que se enfoca mucho en temas seguridad, performance y costos. Entonces tenemos toda la parte de proyectos y optimización. Y por supuesto también que brindamos servicios de operación y mantenimiento, o sea, outsourcing o managed services, como a usted le guste decir, de las plataformas cloud de muchos de los clientes con los que trabajamos. Esto es, si me pasa Sofi, una slide más. Un segundito de paciencia. ¿Sí? ¿Pasó? Yo no lo veo todavía. Bueno, contarles que trabajamos sobre toda la región, que además somos parte del grupo Domus. El grupo Domus es un grupo donde trabajamos 300 personas y además de infraestructura y nube, que es Nublit, que somos nosotros. También tenemos skills referidos a desarrollo software, tanto web como mobile. Tenemos una unidad de negocio que trabaja con ciberseguridad, una unidad de negocios específica de data y analítica y algunas empresas de marketing y BPO, procesos comerciales, siempre con foco en empresas digitales. Así que bueno, brevemente quería presentarles a Nublit, abrir un espacio de preguntas si tienen alguna duda, alguna consulta que les haya quedado durante la presentación de Mario y quieran preguntarnos algo, bienvenida a las preguntas. Les va a aparecer ahora en la pantalla, no sé si ya lo están viendo, el regalito que les vamos a hacer. Les vamos a regalar un café con un experto, es decir, la posibilidad de que tengan una charla con un experto, con alguno de nuestros Solution Architect del equipo, para conversar un poco sobre el stack que tienen hoy desarrollado, cómo tienen la plataforma implementada, si tienen dudas, qué tipo de proyectos tienen para este año y si quieren hacer alguna consulta a algún experto. Y a aquellos que participen de la charla con un experto, le vamos a estar regalando un voucher de créditos para que puedan probar algunos servicios de AWS. Ya sea que sean clientes o no de AWS, van a poder probar algunos servicios. Pueden hacer clic en el botón o pueden escanear el QR para agendarse, o si tienen ganas, nos escriben a info@nublit.com y charlamos. Creo que tenemos una pregunta. A ver. No. Sí, hay una pregunta.
Dice, ¿hay algún modelo de AWS específico para aplicar buenas prácticas en cómo implementar mi plataforma? Ustedes me pueden ayudar a entender si estoy alineado a eso. Eso se puede ver en el café. Mario, si tenés ganas de responder. Sí, claro. Qué buena pregunta, Rodrigo. Sí, hay un modelo específico de AWS. En realidad lo tiene, te diría que todos los cloud providers. Se llama Well Architected Framework. Y básicamente es un marco de mejores prácticas en función de, digamos, determinados pilares para gestionar la cloud de la manera correcta. Pero eso lo vamos a charlar en el café. Tenemos otra pregunta, Mario. Nos pregunta si trabajamos con GCP. Sí trabajamos con GCP, pero en realidad el fuerte es AWS y Azure. Hemos hecho alguna cosa con GCP. GCP es fuerte en toda la parte de datos, la parte de, bueno, manejo de infrastructure as a service y demás. Obviamente que no hay tantas diferencias, pero básicamente encontramos una fortaleza importante en la parte de datos en GCP, es lo que hemos trabajado más. Ahí te hago un pequeño aporte, Mario. Actualmente también somos partner de GCP, como dijo Mario, estamos un poco más nuevos en GCP, pero tenemos una parte de data y analítica bastante fuerte ahí, así que no sé, Rubén, específicamente sobre qué, pero si nos querés escribir lo conversamos. Tenemos una pregunta más, Mario. En caso que tengamos proyectado ir a nube, desde Nublit, ¿hacen el acompañamiento desde la fase 0 hasta la puesta en producción? Sí, tal cual, Williams. Seguimos una serie de mejores prácticas justamente para eso, pasando por los planes que comentaba antes, que están definidos en el CAF, en el Cloud Adoption Framework. Y como dije en la presentación, lo primero que te vamos a preguntar es para qué, y en función de eso vamos a seguir trabajando. Eso sería la fase 0. Bien. De nada, Rubén, te esperamos en el café. De momento no estoy viendo más preguntas. William, si tenés ganas y te anotas en el café, lo charlamos más en detalle. Y lo mismo para Rodrigo, y están todos invitados a sentarse a tomar un café con nosotros y a un café virtual, como sea, y a conversarlo. Así que creo que no tenemos más preguntas. Le voy a dar pie a Sofi para que cierre el evento. De mi parte, agradecerles a todos por estar y a Mario por tu excelente presentación. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Mario, por el espacio que compartimos hoy. Agradecerles a todos por haberse sumado y por el interés en esta presentación. Como les hemos comentado, les dejamos el QR. También nos pueden contactar por el sitio web de Nublit, www.nublit.com. Nos pueden escribir al mail de info@nublit.com, donde podremos seguir respondiendo todas sus consultas. Al finalizar el webinar les va a llegar la grabación del mismo para que puedan revivir algún momento si es que lo quieren ver o mismo compartir con su equipo. Y una vez más, agradecerles por el interés, por la participación y los esperamos en el próximo webinar. Muchas gracias a todos.